Bueno, señores, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión en vivo asociada a la semana 18 y 19 del Diplomado en Diseño Geotécnico Estructural de Cimentaciones. Si todos me pudieran confirmar por el chat si me escuchan perfectamente y no tenemos ningún problema de audio. Ok, me confirman varias personas que se escucha bastante bien. Entonces, bueno, como les comenté, vamos a dar inicio a esta sesión en vivo asociada a la semana 18 y 19. Específicamente vamos a hablar en esta sesión sobre el diseño de cabezales, más que todos rígidos, ¿ok? Entonces ya con el profesor Edinson Guancha pudieron discutir todos los aspectos teóricos asociados al diseño de pilotes y al diseño de cabezales. Vamos a discutir un poco desde el punto de vista práctico en qué consiste este diseño de cabezales. Y más que enfocarnos en un software de cálculo como pudieron tener tres videos en sus sesiones prácticas, vamos a tratar de enfocarnos en unos ejemplos de diseño manuales para más o menos y guiar el recorrido que utilizó el profesor Guanches en sus presentaciones teóricas, para que entonces luego podamos discutir un poco de cómo esos resultados obtenidos a través de una hoja de cálculo o un procedimiento manual, poderlos establecer en un plano de detalles de un proyecto real. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar no solamente unos cálculos manuales que le tengo por acá asociado a un cabezal rígido de 2, 3, 4 pilotes, incluso pudiéramos ver uno de 6, y luego entonces pasar a verificar esos planos de detalle para visualizar qué contenido tiene que llevar un plano de ingeniería de detalle para la construcción de una cimentación profunda o un cabezal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este pequeño ejemplo. Vamos a diseñar estructuralmente un cabezal rígido de 2 pilotes donde como datos preliminares vamos a tener obviamente las reacciones de las columnas sobre el cabezal. En este caso solamente vamos a tener el cabezal sometido a fuerza axial, una fuerza axial a compresión de 278 toneladas, y luego vamos a agregar un momento flector para ver cómo es el procedimiento de resolución cuando tenemos momentos flectores sobre el cabezal. Entonces en este caso solamente tenemos una carga axial de 278 toneladas, donde lo primero es que vamos a establecer los parámetros dimensionales del cabezal. Entonces, como dato, necesitamos tener obviamente el diámetro del pilote. El diámetro del pilote puede ser escogido obviamente desde el diseño de pilotes, pero incluso puede establecerse al tener las reacciones y el número de cabeza, del número de pilotes que se tenga o que sean necesarios en función de un diámetro y una geometría de cabezal. Nosotros podemos establecer en función a la capacidad geotécnica del pilote, cuántos pilotes necesitamos utilizar y de qué diámetro. Entonces podemos hacer un diseño no solamente estructural, que es muy sencillo, y lo tienen unos ejemplos manuales o unos documentos que fueron subidos al aula virtual, sino que también mediante visión rápida de resultados o capacidades geotécnicas y capacidades estructurales en función a recomendaciones. Por ejemplo, en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Geotecnia, que recomienda utilizar 35 kilogramos fuerza centímetros cuadrados de esfuerzo multiplicado por el área, podemos obtener entonces una capacidad del pilote. Entonces, en este caso siempre vamos a tener para el diseño del cabezal, obviamente el requerimiento del número de pilotes nos va a conllevar a tener la geometría del cabezal, por ende, qué geometría vamos a utilizar en función de este diámetro de pilote. Podemos entonces rápidamente conocer la geometría, no solamente en planta, sino también en elevación de ese cabezal que vayamos a utilizar. En este caso, obviamente, el requerimiento al tener 278 pilotes y tener 173 de capacidad geotécnica, voy a necesitar 2 pilotes de 80 centímetros para entonces poder cubrir esta demanda. Entonces, por ende, nos va a servir un cabezal rectangular de 2 pilotes. Y como lo vamos a hacer rígido, acá incluso en este pedazo de la presentación, vemos unas recomendaciones para obtener la separación del pilote según la forma de trabajo de ese pilote. En este caso, por lo general, yo recomiendo siempre utilizar 2,5 veces o 3 veces el diámetro del pilote. Al tener un diámetro de pilote de 80 centímetros, vamos a tener que necesitamos separar esos pilotes 2,4 metros. Y por ende, entonces, al tener esta separación del pilote, ya hay recomendaciones asociadas a cuánto es la distancia que debe existir del borde del pilote al borde del cabezal. Muchos autores recomiendan que son 10 centímetros, ya otros autores más actuales o en publicaciones más actuales recomiendan 0,15, a mí me gusta bastante el 0,15, y por ende entonces al tener la separación del pilote,
y al tener entonces que la mitad de este pilote con la mitad de este pilote me da el diámetro del pilote, entonces al tener la separación más el diámetro del pilote, tengo la distancia de borde de pilote izquierdo a borde de pilote derecho. Y al asumir que voy a tener 0,15 de cada lado, desde borde de piloto a borde de cabezal, voy a tener entonces 0,30 en total. Y por ende entonces voy a obtener prácticamente ya una dimensión en planta de ese cabezal y lo mismo lo voy a hacer en planta en el otro sentido. Entonces sería, por ejemplo, para definir la longitud en X, que voy a asumir donde están los dos pilotes, tranquilamente, entonces tengo que será la separación del pilote más el diámetro del pilote más 30 centímetros, tendré 3,50 metros de longitud del cabezal. Y como ancho, como únicamente tengo una hilera de pilotes en el otro sentido, entonces voy a tener que es el diámetro del pilote más 30 centímetros, voy a tener la otra dimensión en planta de ese cabezal. Entonces al tener ya cuánto es el número de pilotes y tener el diámetro del pilote, ya yo puedo establecer la configuración geométrica en planta de ese cabezal. Y luego, mediante unos criterios, ¿okay? Para establecer y diseñar cabezales rígidos, que es lo que realmente conviene, ¿okay? Porque es un cabezal que únicamente se puede diseñar por la teoría de bielas y tirantes o puntales intensores y simplemente mediante una distribución de bielas a compresión y de tensores a tracción se establece una configuración y el cabezal únicamente trabaja prácticamente ante cargas axiales y únicamente transmite cargas axiales a los pilotos. Entonces es un beneficio notable trabajar con este método rígido. La única consecuencia es que vamos a tener cabezales sumamente altos para que entonces poder garantizar este comportamiento y que no predomine la flexión, sino que sea lo suficientemente rígido para garantizar esa transferencia de bielas y tirantes que se debe generar. Entonces, para ello existen varios criterios. Sé que el profesor Guanches en su mención teórica pudo discutir algo de ellos. Yo voy a abrir acá. Entonces, por ejemplo, el código ACI 318-2014, incluso no solo el 2014, sino ya unas actualizaciones previas a esta que mencionamos, establece que el ángulo que debe formar el puntal con el tirante debe ser mayor a 25 grados. Entonces, bueno, simplemente con cumplir este requerimiento, este ángulo sea mayor a 25 grados, estaremos garantizando un cabezal, un comportamiento rígido, que se va a poder entonces generar la distribución mediante puntales y tensores. Ahora, otros criterios no necesariamente van referidos a este autor, sino que hay muchas publicaciones de este autor para diseño de cabezales donde menciona este ángulo en particular. Ya no lo hace referencia al ángulo que se forma entre el puntal y el tensor, sino es el puntal y una línea recta o vertical que nace desde la verticalidad del piloto y que tiene que ser menor o igual a 40 grados. ¿Ok? Estos son criterios que tenía el ACI adoptado hace muchos años, podemos estar hablando entre 20 y 25 años, que era prácticamente el criterio que adoptaba el ACI para establecer cabezales rígidos. Y aquí entonces hay no una diferencia o un problema de criterio, sino que existen estos dos comportamientos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Okay? La diferencia es que si yo utilizo este requerimiento de 25 grados entre el puntal y el tensor, voy a poder obtener cabezales mucho más pequeños de altura y voy a poder garantizar el comportamiento rígido. El problema es que al tener menor altura, la cantidad de acero requerida en los tensores, y luego vamos a discutir un poco el armado, la distribución de cabillas o acero de refuerzo que debemos hacer como tipo cesta para poder entonces garantizar de que ese cabezal no se agriete por ningún lado. ¿Okay? Entonces, tiende a requerir mucho a demanda de acero de refuerzo y a congestionar el cabezal de acero de refuerzo. Incluso muchas veces se dificulta el paso del concreto o el agregado grueso en el concreto que se pide el premezclado para entonces realizar su vaciado. Entonces, en este criterio, a pesar de que existen cabezales un poco más grandes, la cantidad de acero requerido a la separación de acero es un poco más holgada que la anterior. Entonces a veces conviene un poco más utilizar este criterio para tener entonces separaciones de acero más adecuadas o cantidades de acero un poco menores que faciliten el sistema constructivo. Los ejemplos que tienen en PDF, que suministrado por el profesor Guanches, hay un criterio que a mí particularmente también me gusta bastante, que es el asumir un promedio entre los dos ángulos. Puedes asumir entonces el requerimiento mínimo de altura que te da bajo este criterio, el requerimiento de altura que te da bajo este criterio, puedes tomar entonces una altura, como quien dice, media entre las dos y poder entonces resolver el diseño del cabezal. En este caso en particular estamos adoptando el requerimiento para los 40 grados, está preparado esta hoja para ello, entonces simplemente para hacer la descomposición
asumiendo este ángulo, es requerido que para que exista este ángulo como mínimo y este comportamiento, se tiene que tener una altura útil del cabezal, que es D, que es el borde superior, al borde donde llega la cabeza o penetra el pilote, que por lo general se recomienda que sea entre 10 y 15 centímetros, en este caso usaremos 10, ya autores más recientes también recomiendan utilizar 15 centímetros, ¿ok? Incluso muchas normas no solamente garantizan el empotramiento con dejar este pilote dentro del cabezal 15 o 10 centímetros, sino que también especifican que se debe continuar el acero de refuerzo y debidamente mediante una longitud mayor a la longitud de transferencia requerida a compresión o a tracción dependiendo del diseño que esté realizando el pilote. Entonces, en ese caso, 0,60 por la separación entre pilotes a una altura útil mínima requerida de 1,45, asumiendo un recubrimiento o una longitud de penetración del pilote de 10, tendremos entonces una altura total del pilote de 1,55 metros. Entonces, con esto tendríamos la configuración en planta y la configuración en elevación del cabezal. Para ello, entonces, hacemos una breve verificación de la determinación del número de pilotes. Ya sabemos que son dos porque la hoja está únicamente condenada para resolver cabezales de dos pilotes. De igual forma, entonces, podemos obtener el número de pilotes, que es lo que estamos haciendo. Y en este caso, vamos a explicar después que agreguemos un momento cómo es la utilización de la carga axial equivalente. Entonces tenemos aquí en vista la geometría del cabezal, su separación, su longitud en X, su diámetro del pilote con su longitud en Y y su altura como es dimensionalmente referenciado. Ahora bien, es muy sencillo el diseño de cabezales rígidos que tienen este comportamiento porque prácticamente ya todo está tabulado, ya todo está configurado. Incluso el asumir una carga axial P, donde simplemente garantizamos que existe una transferencia mediante a los pilotes de carga axial mediante unas bielas a compresión, prácticamente podemos conseguir la tracción en el tensor mediante una descomposición de todas estas fuerzas que se generan, la reacción del pilote, si aquí ocurre P, cada pilote es capaz de tomar P medios, y bueno, simplemente mediante unas relaciones de triángulos que se generan, podemos obtener que la tracción que se genera en este tensor es P sub U por la separación del pilote entre 4 veces la altura útil. Y esto nos refleja una tracción acá abajo de 115 toneladas. Entonces, con ello podemos, al tener esta tracción, conseguir cuánto es el área de acero que yo debo configurar aquí en esta parte inferior del cabezal para poder entonces darle la capacidad de resistencia a tracción a ese cabezal para que pueda resistir ese tensor que tiene en la parte inferior. Incluso este es el único acero que se calcula a través de requerimientos de resistencia del cabezal, porque es el único sitio donde ocurre realmente una tracción. Entonces, simplemente estableciendo una fórmula de resistencia, la tracción última que se da en este tensor tiene que ser menor o igual a la resistencia nominal a tracción del concreto, obviamente minorado. Entonces, la resistencia en un elemento de concreto, un miembro estructural de concreto, tracción, lo ejerce únicamente el acero de refuerzo. Entonces, si yo veo por acá y yo digo que esto es T sub U y paso phi por Fy hacia este costado, estaré diciendo que la resistencia a tracción del nominal de un elemento concreto es Fy por el área de acero, y como tiene que estar minorada, entonces simplemente estaríamos hablando de phi por área de acero por Fy. Y puedo entonces de esa ecuación despejar cuánto es el área de acero que requiero para garantizar que esta tracción no sobrepase esta resistencia a tracción del concreto. ¿Okay? Entonces, obviamente aquí surgen varios criterios asociados al factor phi. El factor phi anteriormente era 0,70. La norma especifica que para bielas o bielas exactamente a compresión se utilice, si no me equivoco, 0,75 o 0,85, pero para miembros controlados a tracción exige que es 0,90. Entonces hay un dilema con qué factor phi utilizar. Yo considero que esto es totalmente un tensor y que debe utilizarse, que está controlado a tracción, por ende podemos utilizar 0,90. Pero podrán encontrar ejercicios donde usan 0,70, 0,75 o 0,85 dependiendo del criterio que se adopte el proyectista por el entendimiento de los factores de minoración que establece la CI, que para este caso pareciera no estar tan claro, ¿ok? O hay mucha discusión al respecto. Entonces, en este caso nos da un valor de 30,43 centímetros cuadrados que debemos colocar en la parte inferior. Y esta área de acero no debemos confundir, esta área de acero no debemos obtenerla o repartirla para que sea colocada en el ancho del cabezal. Debemos tener mucho cuidado porque la biela, parte de la columna, y obviamente estas bielas ocurren en un ancho efectivo del pilote. Por lo tanto, esta tracción, si la vemos en planta, solamente va a ocurrir en este ancho del pilote, pues si tengo la carga viaja por este eje y solamente el tensor va a estar efectuado, va a tener un ancho igual al ancho del pilote.
Entonces, en ese caso, ese acero solamente debe ser calculado para una separación obtenida en ese ancho, que luego nosotros podamos repartir bajo esa misma separación, cubriendo todo el ancho del cabezal, para poder entonces establecer un armado tipo CESTI que sea consistente con los criterios de construcción que se adoptan en la actualidad. Entonces, tranquilamente podemos adoptar los resultados obtenidos acá. Entonces, obviamente establecemos un diámetro de cabilla en función al área de acero obtenida, podemos usar una pulgada. Y entonces, por ejemplo, aquí calculamos la separación. Y la separación nos da 13.32 centímetros y vean que no asumimos una base o ancho de 100 o una base igual al ancho del pilote, sino que esto está requerido al diámetro del pilote como tal. Entonces la separación máxima requerida para garantizar ese criterio de resistencia es 13.32 centímetros cabilla de una pulgada, donde ahora sí podemos calcular un acero mínimo con el ancho del pilote y en función a esa separación y ese acero mínimo podemos entonces con la altura del cabezal completa, el acero mínimo un cabezal son los mismos requerimientos de acero por retracción y temperatura y obtenemos entonces una separación requerida de 18.16 centímetros, por ende la que resulta más exigente es la separación de cálculo. Y con esto entonces ya tenemos el área de acero. Ahora bien, el diseño por punzonado alrededor del pilote no podemos olvidar, faltan los requerimientos de corte, por lo general el chequeo por corte en cabezales rígidos es muy difícil calcularlo porque no es que sea difícil, es que prácticamente el cabezal es sumamente rígido, por lo tanto aporta una resistencia al corte impresionante y que de paso al ser muy rígido y muy alto, cuando se mide una distancia D de la cara del cabezal o el pedestal cuando se está haciendo el diseño, prácticamente la ubicación de la sección crítica corte cae fuera del cabezal. Entonces muchos interpretan de que es prácticamente no hay cálculo ahí, es fuerza cortante que actúa sobre él. Otros autores especifican alguna diferencia, establecen una fuerza cortante que por lo general es resistida por la mucha altura que tiene el cabezal. Entonces, en este caso nos vamos a limitar únicamente a verificar el punzonamiento alrededor de la columna, incluso alrededor también de los pilotes. En este caso vamos a empezar a verificar los pilotes, vamos a calcular el esfuerzo último cortante, que no es más que tomar la carga axial dividida entre el perímetro de punzonado. ¿Okay? En este caso aquí está la fórmula y podemos obtener entonces un esfuerzo de 0,45 kilos centímetros cuadrados de esfuerzo actuante. El esfuerzo resistente al corte por punzonado, estableciendo un phi de 0,75, un concreto 250 y una relación entre el lado menor y el lado mayor del pilote, que en este caso por ser circular se toma 1. Podemos calcular 3 tipos de resistencias que especifican las normas y únicamente nos quedamos con la más pequeña, que es la más exigente. Entonces, en este caso, la más exigente arroja un esfuerzo de 12.57 kilos centímetros cuadrados, que al ser comparado con este esfuerzo actuante, entonces estaríamos prácticamente garantizando que ese esfuerzo actuante por punzonado sobre el pilote no sobrepasa la resistencia nominal minorada. ¿Okay? Si me voy ahora a verificar la columna, tengo que tener una dimensión de columna y al tener entonces la carga axial sobre la columna, verifico entonces o calculo ese esfuerzo como la carga última entre el área de punzonado alrededor de esa columna que está a una distancia de medio de la cara de esa columna o pedestal de concreto. En este caso tenemos un esfuerzo de 234, un esfuerzo sumamente pequeño, que al ser comparado entonces con el esfuerzo resistente del concreto no alcanza su resistencia, incluso trabaja a una eficiencia bastante baja. Entonces prácticamente esto es el diseño de cabezales rígidos de dos pilotes específicamente rectangular. Vean que es un procedimiento muy sencillo, con fórmulas a la mano, no es necesario incluso usar un programa de última generación, con una hoja en Excel podemos obtener cuál es su demanda. ¿Okay? Entonces para complementar el diseño de otro tipo de acero que debe ser colocado en el cabezal, me voy a ir de una vez a los planos y luego vamos haciendo el recorrido por cada cabezal que estaremos diseñando, porque específicamente en este proyecto en particular, tenemos cabezales, no solamente cabezales de dos pilotes rectangulares, sino que también tenemos cabezales triples. Entonces vamos a enfocarnos en ese cabezal doble y en ese cabezal triple. Como ya vimos la resolución manual de este cabezal doble, vamos entonces a mezclarlo y a ver su detalle con los resultados obtenidos. Entonces, antes de entrar en el plano, me voy a atrever a quitarles unos minutos para poder entonces explicar en qué consiste este proyecto. Que este proyecto es una torre de procesos perteneciente a una planta de alimentos balanceado para animales. Muy rápidamente, este es el master plan de esa planta de alimentos, ubicada en Tinaquillo, estado Cojedes, en Venezuela. Entonces, incluso muy rápidamente entramos por acá el camión que trae maíz o la harina.
es pesado en unas romanas, llega a la recepción, descarga su maíz o su harina, dependiendo de lo que traiga. Si es maíz, entonces mediante unos pasos subterráneos, unos elevadores, es almacenado ese maíz en estos silos verticales circulares de 5.000 toneladas cada uno. Si es harina, entonces mediante igual unos pasos subterráneos, unos elevadores y unos transportadores aéreos, es capaz de llenar este silo plano como tal. Al final, dependiendo de lo que se necesite para producir ese alimento terminado, ya sea para pollo, cerdo, ganado, existen unos microingredientes que también son almacenados en un galpón, ¿okay?, de almacenamiento, y dependiendo del alimento se necesita un macroingrediente y un microingrediente y otros nutrientes que entonces son unidos en esta torre de proceso. Entonces, por ejemplo, si se requieren tantas toneladas de maíz o tantos requerimientos de maíz, ya sea de soya o de harina, mediante unos túneles subterráneos viajan a la torre de proceso y mediante entonces los requerimientos de microingredientes y nutrientes también se toman de una mezcla, una dosificación en unos hilos que se encuentran acá, y todo esto es llevado a esta torre de proceso que es la que realmente produce el producto terminado. Incluso acá vemos el andén de descarga por donde llegaría el camión para llevarse el producto terminado, que es la venta que hace realmente la planta de alimentos, ¿ok? Entonces, esa torre de proceso es esta torre que está acá. Aquí vemos sus dimensiones en planta. Esta torre fue comprada en Estados Unidos o en Norteamérica y nosotros en la oficina fuimos los responsables de poder entonces nacionalizar o diseñar el sistema de cimentación. Un poco para que tengan referencia de cómo es esta torre, hay una planta muy parecida, ubicada en Valencia, donde les voy a mostrar acá. Por lo menos esta es una planta muy parecida y podemos ver aquí la torre de proceso. Esta es la torre de proceso de que estamos hablando, un edificio en acero de 5 niveles aproximadamente. En realidad tiene 5 niveles aproximadamente porque tiene muchos niveles definidos. Aquí en esta torre hay un montón de maquinarias o de silos dosificadores, mezcladores, etcétera, incluso silos de producto terminado para descarga. Entonces, es muy compleja porque tiene es un sistema dual de arrastramientos concéntricos con sistema momento de estructuras metálicas, incluso tiene demasiados niveles con muchos equipos y muchos equipos que incluso inducen vibración a la estructura. Por lo tanto, entonces esta estructura fue diseñada totalmente afuera y fue comprada y nosotros diseñamos el sistema de fundación. Para que tengan una idea por dentro cómo es, vemos acá unos equipos básicos, los arrastramientos, para que se tenga una idea de la reacción que pudiera bajar por esta columna y que llega al cabezal. Podemos ver más o menos el esquema de esta plancha base, que no es de 30 milímetros, es prácticamente aproximadamente entre 60 y 70 milímetros, no recuerdo exactamente cuánto es, con unos pernos de 1,5 y 1 pulgada, ¿ok? Incluso aquí se ve claramente una dimensión de plancha base con el arrastramiento y su dimensión en planta, ¿ok? Bastante fuerte. Incluso está la construcción de esos pilotes que pueden ir observando específicamente de esa torre, ¿ok? Y un cabezal muy parecido también les traigo para mostrar, para que tengan una idea de la altura. Entonces es un poco para ponernos en contexto. Entonces aquí tenemos las dimensiones o el plano de planta general de cimentación, donde tenemos todos los cabezales con su nomenclatura, sus vigas de riostras, algunas fosas que tienen y unos cabezales que incluso van a una altura diferente. Y para entender todos estos planos dimensionales, incluso para entender los pedestales, la altura que se tenía que tener y el nivel cero por la pendiente que tenía la carretera y que el cabezal no quedara expuesto, se hicieron un montón de cortes dimensionales por cada eje y algunos sectoriales para entonces poder tener identidad de cada una de las elevaciones de cada uno de esos cabezales, viga de riostras, pedestales, etcétera. ¿Okay? Entonces se estableció un plano en planta y unos planos en elevación, incluso para que por lo menos tengan una idea de cómo se debería presentar una ingeniería de detalle de cabezales y pilotes en caso de una edificación. Igual seguimos con algo muy parecido, hasta llegar a los detalles de los cabezales y su configuración de acero. Igual acá tenemos despieces de todas las vigas de riostra. No vamos a hacer hincapié en eso. Ya hablamos en cimentaciones superficiales de viga de riostra. Creo que me pasé, creo que es en el plano 4.
sí, vámonos al plano 4, un momento. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos un cabezal de dos pilotes, muy parecido al que especificamos, incluso si no me equivoco, es el mismo, es el resultado del que está en la hoja, ¿ok? Que acabamos de ver, o algo muy parecido. Vean que tengo 3.50 metros de longitud en planta, 1.10, pilotes de 80 centímetros, ¿ok? Y bueno, vamos a ver la configuración. Mostramos por lo general una planta inferior y superior para mostrar el acero de refuerzo, más o menos esquematizado, cómo se vería en planta, sus dimensiones en planta obviamente, separaciones entre pilote y viga de riostras que llegan a él. Hacemos unos cortes en dos direcciones para ver ese acero y podemos mencionar, por ejemplo, que en el corte C, ¿ok? El acero por tracción es el que se calcula en esta dirección. Entonces, ese phi de una pulgada cada 12,5 que podemos escogerlo cada 10, es este acero que va principal con un gancho completo hasta la parte superior, aquí a la parte inferior, y llega y hace como una especie de U. Ese es el acero que realmente se calculó para este cabezal. Si lo vemos, este es el acero 9, ¿ok? Si lo vemos acá en numeración, el acero 9, que es el acero inferior principal, aquí nos da phi de una pulgada cada 12,5 con su longitud. Por lo general se hace en forma de U, por lo que colocamos un gancho, que no va a ser 16 veces phi de la barra, porque se establece un armado tipo cesta. Entonces no solamente vamos a tener este acero principal, que es el que realmente se calcula, sino que luego vamos a tener un acero en dirección transversal, ¿ok? Que es este acero que va en este sentido, que de igual forma se amarra como una U. Luego en la parte superior, dos aceros exactamente parecidos o iguales, que establezcan el armado tipo cesta y luego un acero horizontal que va abrazando todo ese acero del cabezal. ¿Ok? Entonces, este acero horizontal que vemos en el corte es el acero de paramento que también vamos a entender cómo se calcula. Ok, entonces, bueno, este es el acero que vimos. Todo el acero, por ejemplo, acá, el acero transversal, o perdón, el acero aquí principal en esta vista o en este ancho, que es este acero punteado, y el acero superior e inferior, perdón, el acero superior en ambas direcciones, se tiende a colocar el acero mínimo calculado, que a nosotros nos dio prácticamente 15 centímetros. En este caso, se repitió la configuración de acero en este sentido, 12,5, y nos dio un phi de una pulgada en la otra dirección cada 15 centímetros, que es el colocado en la otra dirección, ¿ok? Y el acero horizontal, que es el acero de paramento, ¿ok? Es un acero que se puede calcular, según varios autores, como el 10% de este acero principal calculado, es decir, este acero nos dio 30 centímetros cuadrados, lo multiplicamos por 0,10, ¿ok? Y podemos entonces dividirlo entre dos caras y podemos obtener cuánto es esta separación de acero de refuerzo en función a un diámetro escogido. Otros autores, incluso más parecido a la norma, recomiendan que este acero de paramento se puede calcular como acero mínimo por retracción y temperatura, como 0.0018 por B por H, se divide entre dos caras y se establece cuánto es la separación. Por lo general, este acero tiende a dar muy holgado. Yo recomiendo bajar dos escalafones o uno del diámetro utilizado como principal, en este caso usar un acero de 3 cuartos, 5 octavos, y eso tiende a dar una separación entre 15 y 25 centímetros. En este caso escogimos 3 cuartos cada 20. Entonces, esta es la forma de configurar o de detallar un cabezal de dos pilotes, como lo acabamos de ver, ¿ok? Incluso aquí hay uno más ancho, por razones de pedestal, razones de planchas base que eran un poco más holgadas, se tuvo que ensanchar el pedestal. Entonces, antes de pasar al cabezal de tres pilotes, no sé si tienen alguna duda en particular del diseño del cabezal de dos pilotes para pasar al de tres, que lo tenemos también bien detallado aquí en este plano de detalle. Entonces, bueno, espero unos segundos a ver si tienen alguna consulta en particular que podamos aclarar. Ya tengo una preguntita por acá. Ok, aquí me preguntan, bueno, incluso vamos antes de pasar al tres pilotes, vamos a ver los detalles del acero que penetra el pilote, ¿ok? En este caso no es un tema de dibujo, esta colocación de esta inclinación que tiene, ¿ok? No es necesario que sea doblado, ¿ok? Por lo general, de repente, muchas veces, incluso la norma trata de especificar que no se haga cuando se hace el descabezado del pilote, este acero tiende a quedar un poco doblado, pero no necesariamente es así, ¿ok? Debería prolongar por lo menos recto,
e incluso se pueden utilizar unos ganchos si son necesarios, ¿ok? Pero no es necesario hacer este doblez hacia la parte interna, sino que la norma simplemente dice que te prolongues dentro del cabezal una longitud mayor a la longitud de transferencia especificada por la norma, ¿ok? Sino que simplemente acá por razones de dibujo se colocó así, pero no debe por qué doblarse en este sentido, ¿ok? Incluso, antes de llegar allá, vamos a pasar al plano 5, aquí donde tenemos un desarrollo del pilote, ¿ok? Con su configuración de espirales o de acero de refuerzo transversal, longitud del pilote, lugares de empalme, y se hace una especificación acá, ¿ok? Incluso aquí se muestra cuánto debe prolongar el acero de refuerzo dentro del cabezal y cómo va a ser la porción demolida del descabezado. Acá sí se muestra un detalle con el ángulo de inclinación, pero no realmente es necesario, ¿ok? Para mí particularmente debería ser recto y punto. La norma no habla nada de esto. Y en este caso se trató de realizar pilotes de bulbo ensanchado, que estos pilotes son por lo general tipo Frankie. Se hizo una recomendación para ver si se podía hacer, pero el pilotero que ejecutó el pilote no tenía o se le hacía muy dificultoso hacer esto y simplemente luego se hizo totalmente recto. ¿Ok? Ok, me dicen por ahí que hay unos problemas del internet. Vamos a repetir esta explicación brevemente de referente al acero calculado como tal, ¿no? Del piloto, del cabezal. El acero del cabezal, incluso me voy a volver acá a esta pestaña. Este acero o esta tracción se genera acá en la parte inferior, ¿ok? Incluso voy a esperar que se actualice la pantalla por un momento. Ok, aquí estoy en la hoja MATCAD. Realmente la tracción, la única tracción de cálculo que se genera para el cabezal es en la dirección donde van separados los pilotes, ni siquiera en la dirección transversal, ni en la parte lateral, ni en la parte superior. Y es debida a esta descomposición de esta fuerza axial que se genera, ¿ok? Y se genera esta tracción en la parte inferior. Por lo tanto, el acero, por cálculo, es únicamente el acero que va longitudinalmente en este sentido, ¿ok? Que es 30,42, que nos dio una pulgada cada 13,32 centímetros, lo redondeamos a 12,5 centímetros. Si yo me voy al plano, si yo me voy al plano, espero que se cargue un poco, ¿ok? Ese acero es el acero que va en esta dirección, en la parte inferior únicamente. Sería este acero que va en esta dirección y tiene esta forma de U, que en la nomenclatura es el 9. Por ende, puedo irme a la distribución de acero principal y voy a obtener que el número 9 es un phi de una pulgada cada 12,5, que es este que está acá. Todos los demás aceros, tanto el horizontal como en la otra dirección y el superior en la dirección principal, son aceros que se pueden establecer mediante fórmulas de acero mínimo. Entonces, en este caso, el vertical, para que coincida con este principal en la parte superior, se igualó en separación, para que tenga una misma separación, pero incluso pudo haber adoptado una separación de 0,15. Y en el otro ancho, ¿ok? Que es este pequeñito, sí tiene un fio de una pulgada cada 0,15 que se corresponde al acero mínimo. Y el de paramento, ¿ok? Dijimos ya que se puede calcular como el 10% de este acero principal o como el acero mínimo por retracción y temperatura dividido entre dos caras, ¿ok? Eso es referente a esto. Entonces, bueno, vamos ahora a explicar el cabezal de tres pilotes y para también mostrar un poco, porque de repente el cabezal de 4, de 6, la configuración de acero no es tan compleja, pero en el de 3 sí de repente vale la pena que hagamos una explicación del detallado y que para que ustedes vean cómo se puede presentar. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a aprovechar aquí que tenemos un momento flector aplicado para una vez resolverlo con momento para que entiendan más o menos cómo es la filosofía. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tener entonces igual, obviamente en función a la capacidad del pilote y a la carga axial actuante, dividí y me dieron que necesitaba tres pilotes para poder resistir esa fuerza que viajaba sobre el cabezal y que iba hacia los pilotes. Entonces, en este caso teníamos que configurar una geometría de cabezales tres pilotes, como le comenté, incluso me voy a apoyar de la lámina del profesor Guanches. El diseño de cabezales rígidos, lo muy sencillo que tiene es que ya todo está configurado.
Entonces ya prácticamente no hay mucho que inventar, salvo algunos proyectos que tengamos muy particulares, problemas de espacio, etcétera. Las geometrías de los cabezales ya prácticamente están configuradas. Si yo necesito un cabezal de 3 pilotes, puedo tener estas dos opciones. Si necesito un cabezal de 6, de 8, de 9, o de 10, o de 11, o de 12, hay muchas tablas en los textos donde ya una vez me dan su configuración geométrica e incluso me dan sus valores para poder determinar tracciones o alturas útiles. Entonces prácticamente en cabezales no hay mucho que inventar, ya prácticamente todo está propuesto. Y, por ejemplo, para hacer esta geometría de 3 pilotes, ya tenemos aquí geométricamente cómo configurarlo. Entonces, me voy acá y lo tenemos aquí ya en geometría, ¿no? Tenemos igual un diámetro de 80 centímetros. Una separación de 3 veces el diámetro del pilote nos da 2,4. En función a esto, establecemos la geometría y la altura útil requerida para garantizar ese cabezal rígido. En este caso ya no es 0,60, sino 0,66 veces la separación, nos da un cabezal de 1,58, donde adoptamos como altura útil 1,65 y más un recubrimiento de 10 centímetros, una penetración del pilote de 10 centímetros sobre el cabezal, una altura de 1,75. Longitudes en X y en Y están establecidas mediante estos parámetros geométricos y podemos entonces establecer una longitud de 3,70 y otra de 3,38. ¿Okay? Nos pide, obviamente, que verifiquemos el número de pilotes, en este caso nos da 3. Y aquí tendremos la geometría en planta y en elevación de este cabezal triple. Entonces la fuerza máxima de tracción es muy sencilla, porque ahora en vez de dividirla entre 2, prácticamente se divide entre 3. Que ahora se generan unos puntales en las 3 direcciones del pilote y es muy probable entonces obtener la tracción, es muy fácil poder obtener la tracción y la tracción ahora se da en estos planos, ¿ok? Que van en dirección de cada pilote. Es decir, incluso por esa razón, voy a esperar un poco acá, en este dibujito se entiende mejor, tenemos unos planos MM, que incluso faltaría el plano MM de aquí, que en estos planos que se muestran acá, en esta dirección entre este pilote, este pilote y este pilote con este pilote, es que se genera la tracción. Entonces, en cada una de estas direcciones yo debo colocar esa cero a tracción que estoy calculando. ¿Ok? Entonces, un poco para entender la carga, cómo funciona cuando tenemos aumento flector aplicado. Vean que en este caso la carga axial que nosotros tenemos de dato era, si no me equivoco, déjame ponerla por acá, era 278 toneladas bajo un momento de 100 toneladas metros. Ese era el dato. Cuando tenemos aumento flector, la carga se suple o se sustituye por una carga axial equivalente, que no es más de agarrar la carga axial, dividirla entre el número de pilotes y agarrar el momento, ¿ok? Y dividirlo descomponerlo pues en fuerzas axiales y ubicar cuánto es el pilote más cargado. Y al obtener el pilote más cargado se deduce o se tiende a diseñar el cabezal como que si únicamente estuviese sometido a cargas axiales y que esa carga axial es prácticamente la que agarra el mayor pilote. ¿Okay? Entonces, con esa consideración, se supone entonces que esa carga axial máxima se multiplica por el número de pilotos y tenemos entonces una carga axial única actuando y se resuelve igual de la misma forma como si tuviésemos la carga axial única en el cabezal. Es decir, el momento para nosotros sirve para poder calcular una carga axial equivalente. Y esa carga axial equivalente está tabulada para si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotes, ¿ok? O 8 pilotes. Ya está configurada. En este caso, para el de 3 pilotes, tenemos una formulación, aplicamos y obtenemos una carga axial equivalente. Entonces, con esa carga axial equivalente pasamos a calcular esa tracción. Igual hacemos el mismo procedimiento, esta tracción es 58,4 toneladas y determinamos el área de acero requerida para que entonces podamos garantizar el criterio de resistencia. En este caso, utilizamos una cabilla de 7 octavos que nos da una separación de 20 centímetros. Calculamos el acero mínimo y ahora acero mínimo es el que predomina en este diseño y el acero mínimo nos da que es 12,32 centímetros, 7 octavos cada 10 centímetros o una pulgada cada 12,5 15 centímetros. Hacemos lo mismo para el chequeo por punzonado, que ya lo vimos exactamente lo mismo, alrededor de cada pilote, con la carga axial dividida entre 3 pilotes y multiplicado obviamente por el área de punzonado. Eso nos da el esfuerzo, lo verificamos contra la resistencia y luego lo hacemos para la columna. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Aquí lo interesante va a ser es visualizar el detallado.
Para ello me voy a ir al plano, donde ahora tengo un cabezal de 3 pilotes. Ahora bien, aquí está su geometría en planta y tenemos ahora dos plantas, porque ahora el acero se realiza mediante una configuración diferente. Ok, esperamos que se cargue el plano en la pantalla para poder visualizarlo. Aquí está. Aquí tenemos entonces los cabezales triples que tenemos en el proyecto. Entonces tenemos una planta inferior del cabezal, ¿ok? Que es donde realmente se requiere el acero por tracción. Y vamos a ver entonces cómo ese acero va dispuesto en el ancho del piloto y va en dirección de cada uno de esos planos MM que visualizamos en el dibujo en planta. Y en la planta superior va un acero totalmente variable y totalmente ortogonal, ¿ok? Recto, que es simplemente por condiciones de retracción y temperatura. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces vamos a pasar a hacer ese detallado, hacemos unos cortes, en este caso cualquier corte que hagamos nos sirve. Aquí está un corte en esa dirección del pilote y tendremos entonces el acero principal obtenido o calculado, que debería ser una FIE 7 octavo cada 10, y lo tenemos. ¿Ok? Y tenemos incluso, vean acá, los pedacitos de acero del costado, que son los que van como quien dice diagonales en planta, que también se corresponden a este acero. ¿Ok? Entonces el acero principal realmente es este, el 16, 17 y 18, en ambas direcciones con sus ganchos, y los aceros verticales igual se puso bajo la misma separación. Y este acero que tenemos acá con una geometría un poco más extraña es el acero horizontal de paramento, ¿okay? Que también es calculado como, les dije ya, el 10% del acero principal, o 0,0018 por E por H entre dos caras. Y podemos ver entonces que este acero lo que busca es tener este acero que abraza aquí horizontalmente, con un gancho prácticamente recto y un gancho aquí que genera una longitud de transferencia. Entonces esta es la geometría que va en este sentido uno, en este sentido a otro y en este sentido a otro. Es decir, serían tres ganchos como este o tres piezas de acero como estas que van entonces configurando el acero horizontal del cabezal. Entonces vean que es bastante sencillo, no muy complejo. Puede resolver diseños de cabezales rígidos. ¿Ok? Entonces, si quieren pasamos a ver en la hoja MATCAD el de 4, que es algo muy parecido, igual es obtener una geometría, poder calcular una altura útil, poder calcular una tracción y hacer verificaciones por corte. Y en esto se resume prácticamente el diseño de los cabezales como tal, ¿ok? Entonces, vayan haciendo sus consultas, déjenme atender por acá. Me preguntan, el ingeniero Enrique Suárez, ¿cómo saber cuál es la magnitud del largo del gancho o del acero de 19 milímetros? Ok, por lo general, el gancho no lo establecemos como un gancho estándar típico. Ok, por ejemplo, el del gancho del acero principal, la longitud la obtenemos simplemente para poder amarrar este acero horizontal, lo establecemos completo. Es decir, esta altura D menos el recubrimiento va a ser prácticamente la longitud de este cabezal. 1,75, asumiendo prácticamente que aquí hay 10 centímetros y aquí arriba tendremos 5 o 7,5, tenemos entonces ese metro 50 que va en esta dimensión. ¿Ok? Ahora, para el acero horizontal, este gancho lo hacemos calcular, puede ser mediante una longitud de transferencia, pero debido a las dimensiones tan grandes del cabezal, ¿okay? Y tan robustos, ponernos a economizar de repente en cabilla en que si son 30, 50, 60 centímetros, para ellos es más cómodo establecer una longitud entera que sea de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, que simplemente sirva para poder prolongarlo y poder amarrar el acero. ¿Okay? Entonces, obviamente este acero siempre está más holgado que el requerido por longitud de transferencia o prolongación recta de las barras. ¿Ok? Ahora bien, una foto de un cabezal triple rígido, es real, se las quiero mostrar, para que tengan una idea, por ejemplo, del tamaño. ¿Ok? Incluso vean aquí este cabezal rígido, un poco más avanzado. Veamos aquí el acero del pilote penetrando totalmente recto, que era lo que mencionaba. Esperamos que en pantalla se cargue, que estoy viendo que no se ha cargado todavía. Podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte inferior cómo van configurando el acero de forma diagonalizada en planta, en dirección de cada pilote. El acero de refuerzo del pilote, vean que no queda con ningún ángulo, ¿okay? Como está especificado en el detalle, sino que es totalmente recto después del cabezado. Y hay que garantizar que esta longitud sea mayor a la longitud de transferencia requerida por la norma, ya sea por tracción o compresión, dependiendo de cómo esté trabajando su piloto.
Pero vean la altura que tiene para que sea rígido, para que vean que no es mentira, el diseño del cabezal es rígido, que más o menos vean la altura de esta persona, prácticamente se queda hasta por la mitad. ¿Ok? Y aquí más o menos un poco más la configuración un poco más avanzada del acero del cabezal y bueno, vigas de riostra conectadas por acá que deben ser armadas. ¿Ok? Me pregunto otra vez nuevamente, profesor, ¿por qué el acero 19 marca longitudes mayores a las correspondientes del cabezal? Vamos a verificar eso. Por ejemplo, el acero principal aquí es un acero totalmente variable, obviamente, porque estos triángulos van variando, pero bueno, varía de 5.90 a 6.45. Y realmente no es que sea más largo que el cabezal, porque esta longitud que se especifica completa o como total es la suma de esta longitud horizontal más la suma de los ganchos. Entonces, obviamente, si tengo 3.45 más 3, me va a dar este valor de 6.45. Pero realmente esta longitud de 3.45 no sobrepasa, por ejemplo, a este ancho o a este ancho que se ve en los extremos. ¿Ok? Entonces, no debería sobrepasar los anchos del cabezal. Acuérdate que este acero va diagonalizado y obviamente en esta diagonal el cabezal debe medir un poco más. Ahora, si lo vemos en recto lo vemos por aquí. Este mide de 2.94 en un sentido y 3.35 en el otro. ¿Ok? Entonces, creo que ninguno sobrepasa la longitud del cabezal. Acero que tiene nombre de 19, vamos a verlo por acá. El acero que tiene el nombre de 19 es su longitud total, pero es que ya va, este acero, como les comenté, mide, ya vamos a ver acá, 2.90. Entonces, de aquí hasta aquí, ahí el cabezal tiene mucho más de 2.90. Entonces, esta longitud de 2.90 es la que va justamente de aquí hasta aquí. Acuérdate que este es el acero horizontal, que es este acero que va aquí bordeando horizontalmente. Entonces, tengo 2.90, tengo este gancho que viaja, dobla para acá y este gancho que dobla hacia acá. Este igual, gancho que dobla acá y dobla para acá. Igual esa misma pieza se repite para este sentido, un gancho que dobla aquí con este pedazo de gancho y viene la longitud de 2.90 para acá. ¿Ok? Entonces creo que este acero tampoco sobresale del cabezal. Incluso es muy raro, de repente si incluso hay alguna data mala, es una longitud que está mal escrita porque por lo general estos despieces salen de tener estos detalles a escala y simplemente se cortan acá y se pasan para hacer el despiece. ¿Ok? Entonces, bueno, estábamos viendo la foto del cabezal que a mi parecer es algo bastante extravagante. ¿Ok? Vamos a pasar a verificar el diseño de cuatro pilotes. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿ok? Es un cabezal rígido. Vamos a esperar que cargue la imagen. Ok, tenemos una hoja de cálculo. Ok, recordar que esos planos que le acabo de mostrar se los voy a pasar en formato PDF para que lo tengan de referencia si quieren evaluarlo, si quieren comentarlo, si quieren corregirlo, si quieren emitir comentarios en el foro. Lo van a tener de referencia incluso también para que les sirva de ayuda en el momento de poder hacer despieces de cabezales o puedan tener referencia a cómo se expresan una ingeniería de detalle de estos elementos estructurales. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver igual un cabezal de cuatro pilotes, algo muy sencillo, igual de forma rígida, que se basa en que el tener una carga axial, ya sea equivalente a una carga axial sola, se distribuya mediante bielas y tirantes en cuatro pilotes y que en la dirección del ancho de cada pilote, en las cuatro direcciones, es que va calculada esa tracción de acero de refuerzo. Entonces, igual, tengo unas cargas axiales, unos momentos, en este caso tengo un momento en dos sentidos, una capacidad geotécnica. Obviamente, al agarrar este peso U y dividirlo entre esta capacidad geotécnica, va a tener que necesito diseñar cuatro pilotes y un cabezal que se adapte a esos cuatro pilotes. Cabezal de 1,30 m, con una separación del pilote de 3 veces el diámetro del pilote, tengo 3.9. Vean que para cumplir con el requerimiento rígido de los 40 grados de ángulo, tengo un cabezal de prácticamente 3.30 metros de altura útil, que incluso, ok, atención aquí, puedo escoger aquí 330 que me dé un cabezal de altura 340, pero al tener estas solicitaciones y esta altura de 340, al conseguir áreas de acero me daban muy pequeñas. Entonces aquí en la hoja yo puedo agarrar y decir que puedo cambiar esa dimensión, vean, de 330 a
50 una vez. Si yo coloco, por ejemplo, 330 y me voy de repente a calcular o a verificar esa área de acero, bueno, en este caso sí dio una separación holgada, ¿ok? De repente era por el diámetro que tengo escogido o calculado, ¿ok? Pero eso puede pasar que al tener separaciones, ¿ok? Dimensiones muy pequeñas a veces, que incluso esta es la mínima requerida para garantizar este comportamiento, pueda tener demandas de acero muy altas y separaciones que me den muy pequeñas. Entonces, en este caso, yo puedo adaptar como en el ejercicio anterior, que tenía 3.50 metros, tener un cabezal de 3.6 metros, igual ocurre con la longitud en planta. Tengo la separación entre pilote más el diámetro del pilote, más la distancia que quiero obtener de borde a borde y me da entonces 5,70 de cada lado. Entonces, un cabezal de 5,70 metros de cada lado por 3.5 metros de altura útil y 3.6 metros de altura total, que es un cabezal bastante grande. La carga Charlie equivalente, 1260 de carga Charlie equivalente, que con eso voy a pasar a diseñar el, la atracción, ¿no? de ese cabezal en la parte inferior. Entonces ubico la tracción máxima, 175 toneladas, y le hago la misma ecuación de acero de refuerzo y me da entonces 46.44 centímetros cuadrados. Calculo, en función de un diámetro, su separación. En este caso, este diámetro me dio una separación de 26.82. En la separación mínima para esa configuración me da prácticamente cada 15 centímetros. ¿Ok? En este caso, bueno, debería colocar 12,5 centímetros. Igual hago el diseño por punzonado y por corte de punzonado alrededor del pilote y alrededor de el, la columna o pedestal. Entonces, en este caso, sigue siendo lo mismo, es algo muy sencillo, donde de repente no vale la pena hacer diseños como estos, ¿okay? Y complican un poco el asunto, ¿okay? Podemos obtener valores bastante consistentes. O incluso valores más complicados como este, que son complejos de modelar, llevan tiempo y que a veces la interpretación de los resultados no pareciera ser tan eficiente. Pero ahora sí les voy a explicar cuándo utilizar un modelo de elemento finito, por ejemplo, para poder desarrollar un cabezal. ¿Cuándo pudiera ser útil utilizarlo? Me especifica el ingeniero Máximo Ordóñez cuál es el software de la M en amarillo. Ese es el software MATCAD. ¿Okay? Es un software bastante elegante que te establece hacer hoja de cálculo donde reconoce variables definidas y reconoce unidades. Entonces simplemente al cambiar un dato, por ejemplo, yo aquí cambio a 0,85, él reconoce aquí el valor en la fórmula y simplemente cambia el valor y va operando de forma automática. ¿Okay? A diferencia del Excel, él reconoce unidades y tienes que declarar las variables anteriormente. ¿Okay? Eso es todo. MATCAD Prime 3.1. ¿Okay? Me indica el ingeniero Hugo Robledo cuál es la distancia, el criterio que se toma para definir la distancia desde el pilote al borde del cabezal. Ok, esa distancia es una distancia dada prácticamente por recomendaciones geométricas, que es esta distancia que está aquí. La distancia que tiene que ir del borde del pilote al borde del cabezal anteriormente se tomaban como 10 centímetros. Ahora, en la actualidad, textos actuales recomiendan 15 centímetros como mínimo. ¿Ok? Como mínimo. Por lo general, yo uso 15. Entonces, ok, vamos a entender un poco cuándo diseñar, ok, o cuándo utilizar una herramienta potente como el SAP 2000 para hacer diseño de cabezales, o más que hacer diseño de cabezales, es buscar la configuración realmente de bielas y tirantes. Este procedimiento del método bielas y tirantes, que es conocido así a la vieja escuela, realmente es un procedimiento que adapta el ACI en uno de sus capítulos nuevos del ACI 318-2014. Anteriormente era un apéndice, realmente el método se conoce como el método del puntal y tensor. Cuando tú revisas el método del puntal y tensor en el ACI, no te habla, ¿ok? De que es un método que vas a aplicar directamente a cabezales, sino que obviamente él te explica a qué se adapta ese método. Entonces ese método debería aplicar no solo para cabezales rígidos, sino también para vigas altas, vigas de puentes que también son altas, ¿ok? Y entonces, ménsulas, por ejemplo,
Y ese método de puntal y tirantes te ayuda a conseguir la configuración interna de bielas y tirantes que se pudieran generar en la transferencia de fuerzas internas y validar entonces o revisar no solamente el tensor, que es como lo hacemos en el cabezal, sino también verificar ese puntal a compresión y también verificar esas zonas nodales donde existe la unión entre el puntal y el tensor. Incluso uno de los procedimientos que establece la CI como recomendación es que tú puedas incluso proponer cualquier distribución interna de bielas y tirantes como una especie de celosía o cercha y que entonces darle validez mediante unos valores numéricos y unos chequeos y si simplemente es lógico, el ACI te permite que tú utilices este modelo matemático para resolver el problema. Ahora bien, ¿qué pasa? En cabezales, ¿ok? No se acostumbra a revisar la vía de la compresión porque es que el ancho es muy grande igual. Entonces, claro, esa fuerza de compresión por lo general siempre va a poder ser resistida en el concreto. Por eso tiene un procedimiento mucho más laborioso que el que estamos efectuando. Entonces, ¿qué pasa? Como si nosotros vemos que los cabezales, por ejemplo, me voy a agarrar acá, los cabezales están tipificados. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estoy diseñando un cabezal donde mediante una junta yo tenga un único cabezal, imaginemos un edificio con una junta de construcción o una junta sísmica, y que esa junta de repente se dé un volado con respecto a una columna y entonces tenga dos columnas bastante separadas. ¿Ok? Entonces no tengo la columna de forma concéntrica donde se generan las bielas, sino que tengo dos columnas y que de repente tengo mayores pilotes. Entonces un modelo como este me sirve, por ejemplo, para yo poder ubicar las cargas en donde van cada uno de esas columnas, ubicar cada uno en la posición de los pilotes y mediante, déjenme correrlo rápidamente, y mediante, por ejemplo, un análisis de elementos finitos, más allá de obtener su área de cero, perdón, déjenme guardar el modelo un momento, denme un chance por favor, ya, denme un momento por favor que donde lo guardé no tiene espacio, denme un momento. Pero un momento que lo estoy volviendo a abrir, déjenme guardarlo en otro lugar. Ok, ahora sí está corrido, vamos a visualizarlo. Entonces les comentaba el ejemplo de tener otra distribución geométrica con muchas columnas, muchas cargas. Yo puedo, mediante estos análisis de elementos finitos, verificar, por ejemplo, cómo ocurre la distribución de fuerzas máximas con flecha
y yo puedo entonces conocer dónde ocurren las bielas a compresión, dónde ocurren las tirantes y poder plantear una cercha geométrica, ¿ok? Para poder hacer el diseño manual o poderlo verificar por elementos finitos, ¿ok? Obviamente, el problema es que el SAP 2000 es un problema totalmente genérico, un programa totalmente genérico donde tenemos que adaptar elementos para poder hacer el diseño del cabezal. Obviamente hay otros programas más avanzados que incluso el profesor Einson nos mostró, los comentó en una respuesta en el foro que tuve la oportunidad de ver, donde menciona muchos software que de repente son más especializados para el diseño de cabezales y pilotes. ¿Ok? Entonces, esto era una de las cosas que le quería mostrar. Les traje también otros proyecticos simplemente para hacer referencia, por lo menos proyectos de cimentaciones profundas. Este es el caso de un proyecto de unos tanques. Incluso para que tengan una idea de la magnitud del tanque, les voy a mostrar también las fotos. Esperen que se cargue la imagen mientras ubico las fotos. Era un tanque circular, ¿ok? Esperen que cargue la imagen para que no se vea retardada. Aquí tenemos, es un tanque de 15 metros de longitud y 32 metros de diámetro. Incluso vean, esta era una losa cabezal apoyada sobre prácticamente 200 y pico de pilotes. Ok, donde vean que la altura del cabezal no es mentira y vean aquí más o menos el señor aquí o el obrero monta dentro de la losa cabezal antes de ser vaciado. Ok, aquí se ve configuraciones de acero, más o menos su distribución en planta. Entonces para ello podemos ver el plano. Ese plano aquí ven una losa en planta de 32 metros de diámetro y ven el perfil, ¿okay? De más o menos esa losa cabezal con el tanque. ¿Okay? Entonces podemos observar acá que simplemente para poder detallar esta configuración de viga cabezal, ¿okay? Porque esto realmente una viga cabezal no, esto es una losa cabezal, ¿okay? Que llevaba un montón de pilotes colocados circunferencialmente. Lo que hicimos fue prácticamente dividirles en unos slices de pizza, ¿okay? Para poder entonces sacar un slide de esto y poderlos detallar. ¿Okay? Entonces, vean el espesor, los pilotes, obviamente el comportamiento de esta losa fue flexible, ¿ok? Donde obviamente se hizo un análisis por elementos finitos para determinar la flexión entre cada pilote y poder entonces establecer una configuración de acero. Aquí se muestra la pizza, cómo se iban colocando los aceros radiales a diferentes longitudes para poder cumplir con la separación requerida de cálculo. Que vean que este acero aquí se abre, este acero aquí también se abre completo y a medida que va abriéndose tienen una mayor separación y hay que ir colocando unos refuerzos a distintas longitudes para poder cumplir con esa separación. ¿Ok? Y aquí se muestra en otro plano el despiece de esos aceros radiales, por ejemplo. Tengo unas preguntitas por acá. Por lo general, me pregunta aquí el ingeniero, ¿el llenado del cabezal lo hicieron en dos etapas o en una? Si fue en dos, por favor indique dónde se hizo la junta de construcción de hormigón a otro. No, por lo general se hace en un solo vaciado. O yo recomiendo hacer esa cabezal en un solo vaciado. Ahora, que estoy explicando en particular, hubo una decisión, no se colocó en plano, ¿no? Voy a devolver el plano, donde como era muchísimo concreto, se decidió, la contratista pues que iba a vaciar el concreto preguntó dónde iban a realizar las juntas de construcción para hacer el vaciado, ¿ok? En un momento decidieron poderlo vaciar de forma continua y la cantidad de concreto era creo que un vaciado de 3 días continuo de concreto. No recuerdo al final cómo fue que lo hicieron, pero
sé que nosotros dimos unas recomendaciones de junta de construcción que como lo fuesen vaciando, y determinamos entonces un plano, que no lo tengo a la mano, en unas zonas donde podían ir generando la junta de construcción debido a los puntos de esfuerzos mínimos de corte y flexión que determinan. ¿Ok? Normas donde especifica más o menos en qué longitud o en dónde es permitido realizar la junta de construcción y luego entonces hicimos la acotación de las zonas donde permitían, en función a su logística de vaciado, poder realizarlo. El problema es que esto lleva a una logística notable donde tendría que estar de la mano con el calculista, porque iba a depender de la cantidad de concreto que ibas a poder vaciar diaria. Pero como esto pertenecía a un ente gubernamental, entonces creo que incluso las paradas que hicieron para vaciar fueron muy, muy breves y prácticamente lo vaciaron de forma continua. ¿Ok? Pero realmente deberías partir de un análisis por elementos finitos, un análisis manual donde determines las demandas máximas de corte y flexión y poder entonces establecer ubicaciones de juntas que no comprometan la debilidad de la edificación. ¿Ok? Déjenme ver qué otra preguntita tengo por acá. Bueno, aquí esta misma pregunta me la hizo el ingeniero Enrique. Realmente las juntas de construcción, no todo el tiempo se pueden evitar, ¿ok? Todo el tiempo, por ejemplo, no vas a poder vaciar los elementos continuos. La idea es que dejes la junta de construcción en la zona donde no puedas comprometer estructuralmente el elemento y hacer, por ejemplo, sus recomendaciones con respecto a sus llaves de corte o preparar adecuadamente la junta para que no vaya a debilitarse la Junta y no vaya a fallar por la Junta un tiempo después. E incluso si pasa tantos días, poder entonces colocar, aparte de la llave de corte, aparte de preparar la Junta, poder colocar su puente de adherencia para que entonces exista la unión entre concreto viejo y concreto nuevo en caso de que exista mucho tiempo después del vaciado nuevo con el viejo. ¿Ok? Pero las juntas de construcción no son inevitables, o sea, debemos tenerlas en cuenta producto de la logística de vaciado, deben estar en el rango permitido de normas, preparar la Junta como especifica la norma y con el ingeniero estructural poder especificar los valores de esfuerzo máximo de corte y flexión para poder entonces ubicar las posibles zonas donde pueda ejecutarla y que entonces el constructor pueda armar su logística para poder llegar a esos puntos sin que se sobrepase y que puedan comprometer el elemento estructural. ¿Ok? Entonces, estos planos igual se los hago llegar en PDF para que lo tengan de referencia. Y bueno, con esto era lo que les tenía preparado para hoy. No sé si tienen otra consultica por ahí, pero bueno, ya podemos ir dando fin a la sesión. ¿Ok? Eso fue lo que les traje preparado.